Hola, espero todos se encuentren bien. Hoy les voy a mostrar un ejemplo de configuración de EIGRP clásico. Aquí vemos una topología de 3 routers y el objetivo de nuestra práctica va a ser hacer ping de PC1 a PC2 para verificar conectividad. Iniciemos. Lo primero que voy a hacer es configurar las interfaces. Primero voy con la giga 00. La dirección IP que tiene o va a tener es 10.10.10.1/24. Activo la interfaz con el comando no shutdown. ¿Sí? Voy a la interfaz de la WAN giga 10, IP address 192.168.12.1/24. No shutdown. Validamos con el comando show IP interface brief. Ahí están las dos interfaces activas. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Configurar EIGRP. El comando router EIGRP. Aquí está el número de sistema autónomo. Fíjense que está la otra opción, que es cuando se coloca en el modo nombrado y no clásico. Ahorita lo vamos a hacer modo clásico. Anuncio las interfaces que van a participar, que es la 192.168.12.0 en EIGRP, máscara de wildcard, y network 10.10.10.0, máscara de wildcard. Perfecto, ahora vamos con router 2. Router 2, lo mismo, interfaz giga 10, IP address 192.168.12.2/24. ¿Sí? Activamos la interfaz giga 20, que es la que da contra R3, IP address 192.168.23.2/24. Y también no shutdown. Luego configuramos EIGRP, router EIGRP 1 es el sistema autónomo que estamos trabajando acá. Y nuevamente 192.168.12.0, la wildcard. Y la otra interfaz es la 192.168.23.0. Ahí ya estableció adyacencia. Si yo ejecuto el comando show IP EIGRP neighbor, fíjense que él ya tiene un vecino, que es router 1. Perfecto. Si ejecutamos el comando show IP route EIGRP, ya estoy aprendiendo la red 10.10.0. Aquí está la D, es EIGRP. ¿Sí? Aquí en la leyenda, aquí lo vemos. Y la distancia administrativa, que después podemos hablar de eso, es 90. Ahora voy con R3. R3 igual, router EIGRP 1. Bueno, primero configurar las interfaces. Interfaz giga 20, IP address 192.168.23.3/24. No shutdown. Interfaz giga 00, IP address 172.16.1.1/24. No shutdown. Ahora, si configuramos EIGRP, router EIGRP 1, network sería 192.168.23.0, wildcard 0255 y 172.16.10.255. Ahí ya estableció adyacencia. Si yo ejecuto el comando show IP route EIGRP, ya estoy aprendiendo la red 10.10.10, que es la LAN de router 1. ¿Sí? Igual, si ejecuto aquí show IP EIGRP neighbor, él tiene adyacencia con router 2 y router 2 debe tener adyacencia con router 1 y router 3. Show IP EIGRP neighbor. Aquí está. Pongamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a probar desde PC1. ¿Sí? Si ejecuto show IP, la IP que él tiene es 10.10.10.50 y le hago ping a la 172.16.1.50 y tenemos conectividad. Aquí validamos que PC2 efectivamente tenga la 172.16.1.50. Entonces aquí hemos probado que funciona y tenemos conectividad usando EIGRP clásico. Espero que este video le haya sido de utilidad. Por favor, compártelo con aquellas personas que crees les puede interesar y suscríbete al canal si deseas más información de este tipo. Hasta una próxima oportunidad.